Muchas gracias, señora presidenta. Existe un gran entusiasmo en este Senado de la República por conmemorar la expropiación petrolera, como lo hizo Peña Nieto, por ahí escondido de alguna manera, para que la televisión lo sacara como si hubiera sido un gran evento. Aquí no hay nadie, podríamos decir que ni siquiera habría quórum y mucho menos atención. Pero en fin, hay que tocar el tema hoy y lo seguiremos tocando porque el tema sigue vivo. ¿Qué fue la reforma energética? ¿Y qué será de la reforma energética? La reforma energética fue un golpe de Estado constitucional, así de claro. Después de una elección de Peña Nieto totalmente cuestionada, comprada con el dinero sin ninguna limitación, de manera impúdica, se organizó un pacto antinacional, a través del cual se logró el asalto al Congreso, el rompimiento de la división de poderes, y a través de esa maniobra, con una mayoría automática, insensible, como está insensible hoy, se fueron aprobando reformas constitucionales, todas en una línea regresiva, antihistórica, antisocial, antinacional. 16 reformas constitucionales. La cereza del pastel para estos intereses fue la reforma energética. Les recuerdo cómo se manejó, además de una brutal manipulación mediática, las televisoras y los medios, impidiendo que hubiera una discusión previa, permitiendo que los dirigentes del gobierno, el director de Pemex, el secretario de Energía, totalmente ignorantes del tema, se pasearan por todas las estaciones de televisión para ser aprobadas y que sus mentiras nadie pudiera refutar. Con esa dictadura mediática se fueron imponiendo estas reformas ante una población manipulada. El proceso de reforma energética se puede decir que violó todo lo que se podía violar. El procedimiento está totalmente viciado. Desde la manipulación de la presentación del proyecto que llevó el señor senador Penchina, que aquí está muy serio tomando notas, fue presentado como un predictamen que prepararon el PAN y el PRI afuera del Senado, y obviamente violan el reglamento que establece que los dictámenes se hacen en las comisiones. Y podemos seguir analizando paso tras paso cómo fueron violando sistemáticamente el procedimiento. En la Cámara de Senadores se violaron las reglas, se llevó al Senado, apareció un adendum. Sí, teníamos de origen dos iniciativas, la del PAN y la del PRI, que presentaron finalmente una tercera iniciativa para discutir en menos de 24 horas. Y luego todavía metieron un adendum, violando todas las reglas, otra iniciativa que metió más cosas a la mitad de la discusión. En la Cámara de Diputados el manejo fue desvergonzado, con el pretexto de que había una resistencia natural por esa premura de imponer esta barbaridad antinacional. Se llevó a los diputados a un salón adjunto, no hubo comisiones, no hubo dictámenes, obviamente, una gran farsa y el aplastamiento por encima de los intereses de las minorías, el aplastamiento y la aprobación absolutamente ilegal. La aprobación supuesta en los estados, que es lo que ordena el mecanismo constitucional, fue un escándalo
desvergonzado, manejado por la prensa. En unas cuantas horas, y hasta en 5 y 10 minutos, los congresos de los estados aprobaron 300 cuartillas. Más descarado y más falso no puede haber sido el proceso de aprobación en las legislaturas de los estados. La comisión permanente, para cerrar con broche de oro este fraude legislativo, nunca presentó a la comisión permanente los documentos, sino el presidente de la comisión, ¿verdad?, por sí mismo declaró que habían sido aprobadas las reformas. Bueno, todo este proceso es claramente fraudulento y hemos presentado un amparo que ha sido admitido. Obviamente los medios de comunicación lo diluyen, no se le da la importancia que tiene. Un amparo admitido que está en curso, ¿verdad? Ese amparo va a manejarse como está planteado los escritos iniciales, ¿verdad?, para que la Suprema Corte, el Poder Judicial, revise este procedimiento y declare y dictamine que no hubo una aprobación constitucional, sino un proceso viciado. Y esta decisión que corresponde al Poder Judicial no es la primera vez que lo va a hacer. Se los explico porque, como les digo, los medios ocultan esta realidad. Ya hay precedentes suficientes en el Poder Judicial que han decidido que se puede entrar a analizar, ¿verdad?, el proceso por medio del cual se aprobó una reforma constitucional. Y eso es lo que va a suceder. De manera que las violaciones que ustedes cometieron, ¿verdad?, la imposición del supuesto pleno que es capaz de limpiar todos los defectos, eso lo va a analizar el Poder Judicial de la Federación, y estamos seguros que si procede como ha procedido en otras ocasiones, va a declarar nula de pleno derecho la reforma constitucional energética. ¿Qué va a hacer la reforma esta en el caso de que se lograra imponer? Las leyes secundarias no existen. Sigue la misma manipulación de que ya mero y que son muy importantes y que ya se están ¿dónde se están discutiendo? Afuera. Seguramente algunos de ustedes han sido invitados a Houston para conocer perfectamente el texto, pero nuevamente no es el Congreso de la Unión, no es esta Cámara de Senadores la que está analizando las leyes secundarias de esa reforma inconstitucional, digo yo, sino es fuera. Pero no solamente esto es grotesco, ya les parece lo más natural que no se legisle en el Senado de la República, sino que además ya está el chantaje del PAN otra vez. El PAN ya dijo, bueno, por sus voceros, que no van a negociar las leyes secundarias como hicieron con esa supuesta predictamen que presentaron ya amafiados unos y otros. Ahora ya el PAN dice que se va a levantar otra vez. Se va a levantar de la mesa, o sea, están sentados en una mesa, quién sabe dónde. ¿Y por qué se van a levantar? Este es el colmo de los colmos. Yo no sé cómo ustedes, gentes distinguidas, con carreras y con toda una serie de principios morales, ¿cómo aceptan que se diga que el PAN se levantó de la mesa porque se quiere agandallar el PRI con todas las posiciones que surgirán de esta reforma? Le ruego concluir Los su intervención, nombramientos que se van a hacer no se están repartiendo como debe de ser. Eso es una desvergüenza que debería de ponerles la cara roja si todavía quedara algún principio de moralidad. El PAN se levantó de la mesa porque les están escamoteando la distribución de las posiciones.
Y eso nos recuerda que lo que ha ocurrido en Pemex ha sido eso. Cuando hablan de los problemas de Pemex ha sido eso, la corrupción brutal de los gobiernos del PRI y del PAN que han querido ocultar y que ahora aparecen en oceanografía, ¿verdad? Que les sorprende qué es eso, y se ha sacado esa corrupción aquí porque los americanos la sacaron, ya la sacaron allá, no aquí. Aquí toda la corrupción brutal en la CFE y en Pemex se oculta, porque ha sido la más brutal corrupción y la forma de enriquecerse desvergonzadamente a niveles verdaderamente escandalosos. ¿Qué va a ser de esa reforma? Va a ser el caos. Ni Peña Nieto ni sus gentes tienen la menor idea. El director de Pemex es hechizo, el secretario de Energía no tiene idea. Ahora ya metieron otro en la Comisión de Electricidad que tampoco tiene idea. Van a meter al país en un caos, van a destruir todo un sistema de energía que atiende a más de 115 millones de mexicanos en energía eléctrica y en hidrocarburos para entregárselos a los extranjeros y beneficiarse las cúpulas del PRI y del PAN y de los otros también que participen en estas votaciones para repartirse el negocio. Pero les quiero decir con toda franqueza, no van a imponer esta reforma. El pueblo de México está en contra. El prestigio de Peña Nieto cae más y más y más. Y cuando inicien, si es que la Constitución no es respetada por la Suprema Corte, cuando inicie la aplicación de ese desbarajuste brutal, van a generar un tal caos en el país que no se van a detener en su carrera por huir a los Estados Unidos, que es donde los van a poder proteger por sus méritos en relación con los intereses de nuestro vecino del norte. El día de ayer, de esa farsa, termino, Presidenta, al fin están muy aburridos, no están muy atentos, tienen muchas cosas que hacer. Ayer, esta farsa de Peña Nieto, ¿verdad? En donde por ahí andaba el secretario general del Sindicato Petrolero, ya no lo veo, les dijo a los trabajadores que están asegurados sus prestaciones. Mentira. En los transitorios esos que metieron, ¿verdad?, como una cuestión balín aquí en el Senado, ahí está muy claro, van a enanizar a Pemex, empresa productiva del Estado, la van a hacer prácticamente privada, igual que a la CFE, porque esas son las reglas del libre comercio, porque las empresas extranjeras exigen que las empresas públicas dejen de serlo, y los trabajadores petroleros a quienes siguen engañando, y ya fue aquí el dirigente que estuvo ayer con el presidente Peña Nieto, van a ser purgados. Pemex va a desaparecer, ese es el propósito, y las empresas transnacionales se van a apoderar del territorio nacional. Pero el pueblo de México no lo va a permitir. Está en contra, y ustedes lo saben. Está a punto de triplicar su tiempo. Por eso hicieron esa ley de la participación y de la consulta falsa, porque no quieren que México les diga, que los mexicanos digan que han ustedes, como Peña Nieto, traicionado a la patria. Muchas gracias por su... Tiene el uso